Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esto es un video que prácticamente no va a tener guión, simplemente quiero ser muy honesto con ustedes y platicarles cuál fue mi experiencia en los Face Awards 2018, en el que llegué hasta el top 15. Antes que nada, quiero decirles que no tengo palabras para agradecerles todo el apoyo que me dieron, todos los mensajes padrísimos, y que a pesar de haber estado 2 meses enfocado en los Face Awards, ustedes siempre estuvieron ahí para respaldarme, para mandarme mensajes positivos, para preguntarme cómo iba, si necesitaba algo, y a toda la gente que puso un granito de arena para que yo pudiera llegar hasta donde llegué. Quiero agradecérselos enormemente. Quiero contar un poquito de mi experiencia para aquellos que quieran participar el año que entra, y sobre todo para que no se me desanimen si como yo no pasamos a la final. Primero les quiero decir que lo que más me duele de no haber pasado es que en México casi no llegan los hombres a la final de los Face Awards. El primer año llegó Romeo, el segundo no llegó ninguno, y este tampoco llegó ninguno. Yo tenía la esperanza de ser el representante de los hombres en esta final, sin embargo no se pudo, no pasa nada, pero creo que habla un poquito de la situación que todavía se vive en México, de que mucha gente piensa que el maquillaje es para las mujeres y hay cosas que son para los hombres. Me gustaría que se empezara a quitar la cuestión del género de todas esas cosas. Ni el fútbol es para los hombres ni el maquillaje es para las mujeres. Creo que habemos muchos hombres en el concurso, y todos los que estuvieron en el top 30 y muchos que no pasaron también demuestran que los hombres tenemos mucho talento en el maquillaje y que los hombres tenemos mucho que aportar. Entonces, por esta misma cuestión y por otras muchas, siento que no se apoya suficiente a los hombres. Porque ¿por qué no pasamos a la final? Es muy fácil, porque no nos alcanzaron los votos. Y no es cuestión de que si algunos tienen más seguidores que otros, o no es cuestión de que injusticia, porque no es así. El chiste es no confiarse, y quisiera que aprendieran de mi experiencia, porque ahorita estoy recibiendo una multitud de mensajes de gente que me dice... Estoy recibiendo una multitud de mensajes que me dice: Manu, tú eres mi gallo, yo te quería en la final, me entristece mucho que no estés ahí. Y se los agradezco en el alma. Pero muchas de esas personas también me dicen, cuando yo les pregunto si votaron o no por mí, me dicen: es que la verdad no pude votar todos los días. Es que nunca me pude conectar a la página. Es que. Entonces, bueno, ahí está la respuesta, ¿no? No tenemos que indagar mucho, no tenemos que preguntarnos mucho. A veces nos confiamos porque pensamos que un candidato es muy fuerte y decimos: yo creo que va a recibir muchos votos, mejor voy a votar por tal que creo que no va a recibir tantos. Pero bueno, el resultado es así, es parte del juego que todos estamos jugando. Todos, cuando entramos a los Face Awards, sabemos que es una cuestión de votos, y la verdad es que es un talento hacer que la gente vote por ti. Y a los que están del top 6 los quiero felicitar porque lo tienen, porque tienen talento, porque son muy creativos, porque tienen todos, cada uno de los que está en el top 6 tiene algo que yo puedo aprenderles, y quiero decirles que los admiro mucho. En especial en esta versión de los Face Awards se vivió muchísimo odio, se crearon cuentas falsas para criticar a los participantes. Generalmente los críticos no dan la cara, y yo quisiera pedirles que eso pare, porque todos los que están en el top 6 han luchado mucho para llegar hasta donde están. Los que tuvimos la oportunidad de participar en los Face Awards en algún momento, ya sea en años pasados o en sabemos todas las horas que implica el que se te ocurra una idea, el grabar el video, el que las cosas no siempre te salen como tú quieres, porque detrás del resultado que ustedes ven, que dura 15 minutos, pero generalmente ven la pura intro, que son 1 minuto o 2, hay muchísimas horas de trabajo. Y no es válido decir que un participante no merece estar porque tiene muchísimos seguidores, porque le ha costado estar en donde está. Y así como a ti te costó tener 1, 2 o 3 seguidores, a esa persona le ha costado sangre llegar hasta donde está. Y esto lo digo en especial en el caso de Ixpania y de Miki. Ixpania es una chica sumamente talentosa, a la cual respeto, a la cual conocí gracias a esta edición, y le admiro mucho porque es una chava súper creativa, que a pesar de que cuando entró tenía muy poca técnica, ha tomado cada segundo que tiene libre para prepararse. Llega de un viaje y en la madrugada se pone a practicar, tiene un evento y se sale del evento para seguir creciendo y aprendiendo. Está buscando asesorarse. Es una chica a la que todos tendríamos que aprenderle muchísimo, y no está padre que se le ataque con tanto hate.
Miki es otra chica que le ha costado mucho trabajo estar donde está, que además no es la primera vez que participa en los Face Awards. Ya había participado y no había logrado figurar ni siquiera en un top. Y ellos, al igual que nosotros, son personas que están buscando su sueño. Y por eso simplemente y por todas las horas de trabajo que le dedican, yo les quiero pedir que respetemos. Si no te gusta, no veas su video. Si no te gusta, no votes por ellos. Es válido. Pero no tires odio, porque además el odio no solo les llega a ellos que son influencers, el odio nos llega a todos, porque la gente cree que poniéndote dislike y poniéndote comentarios ofensivos va a hacer que pase su candidato a ganar, y no es así. Están jugando con sentimientos humanos, porque créanme que nadie quiere presentar un mal maquillaje o nadie quiere presentar un mal trabajo. Todos estamos poniendo el 100. Yo les puedo decir que yo me dediqué estos 2 meses casi al 100% a los Face Awards. Estoy muy satisfecho con el crecimiento que tuve del año pasado a ahora. Y estoy muy satisfecho con el crecimiento que tuve en cada reto. Y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que duele no estar, sí duele. Que me hubiera encantado estar en la final, me hubiera encantado estar en la final. Que me hubiera encantado hacer el último reto y representar dignamente a los hombres, me hubiera encantado, pero no pasa nada. Es un juego que se pierde y hay que saber también ser buen perdedor. No porque te saquen entonces vas a empezar a tirar hate y a tirar odio a los demás. Lo más hermoso de este concurso, y ya lo dije en el video que hice de mi experiencia del año pasado, es a toda la gente que conoces. El año pasado yo tuve la oportunidad de conocer a Sandra, de conocer a Lynn, de conocer a Monse. Y todos nos conocimos porque éramos participantes que estábamos buscando un lugar. Y Lynn ganó. Y estoy muy feliz porque ella haya ganado, porque se lo merece. Y quien gane este año, créanme que se lo merece también. Nosotros podemos crear una comunidad en la que nos impulsemos y nos ayudemos a crecer unos a otros, y a lo mejor empecemos a hablar de las fortalezas y empecemos a dar críticas constructivas, quizá para que mejore el trabajo y que como comunidad en México tengamos un mucho mayor nivel, porque, paréntesis, yo de cada video que veo, porque yo veo todos porque soy muy fan del concurso, aprendo muchísimo, y a todos ustedes les aprendo muchísimo. Entonces, ¿a qué va mi comentario? A que podríamos dejar el odio al lado y apoyarnos e impulsarnos para que todos fuéramos mejores y para que todos seamos una mejor comunidad. Y entonces todos los videos, porque todos los videos, absolutamente todos los videos, tienen cosas muy buenas y tienen defectos. Porque somos seres humanos y porque no somos perfectos y porque hay muchas circunstancias alrededor de cada video. Entonces podríamos empezar a ser una comunidad mucho más amorosa y repartir amor y dejar de repartir odio. Porque el día que seamos como mexicanos, en particular hablo de los mexicanos porque el concurso donde yo participé es en México. Los mexicanos tendemos a tirarle piedras a los que van creciendo más que nosotros o a los que empiezan a sobresalir. Y no debería ser así. Al contrario, esto debería ser una experiencia grata para todos y todos deberíamos pasar felices por el concurso. Entonces las cuentas falsas, los críticos de arte, los críticos de maquillaje, creo que deberían dar un paso atrás. Y creo que deberían de simplemente dedicarse a apoyar a quien quieren que gane y decir las virtudes de cada quien. Y si quieren aconsejar, creo que todos estamos abiertos a que aconsejen, pero se pueden hacer de formas mucho más positivas y mucho más amables. Y sobre todo, mejores para todos. Y sobre todo que nos ayude a crecer, no a fomentar el odio, porque tu comentario cuando es constructivo va dedicado a que la persona crezca. Y cuando es destructivo va destinado a que la persona sienta feo, que llore, que no se la pase bien. No seamos así. Hay demasiado odio en el mundo. En todo el mundo hay gente que está en guerra, se está peleando, está buscando aplastar al que está junto. Y está en nosotros el ser mejores seres humanos y el tratar de construir un lugar mejor para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Entonces esto es un llamado al amor. Por eso yo hablo mucho del poder hormiga, porque un granito de arena con otro granito de arena pueden crear una montaña. Y me gustaría que el hashtag de poder hormiga no lo usaran solo para ganar un concurso como yo. Me gustaría que lo usaran para todas las causas que pueden ayudar a crear cambios y a que tengamos un mundo mejor. En particular, quiero decirles que no me dejen comentarios feos sobre nadie porque no los voy a leer. Me voy a dedicar a los comentarios positivos. Estoy profundamente agradecido con la marca. NYX Professional Makeup nos han tratado espectacular. Todas las cajas y los regalos que nos dieron son fenomenales. El trato que nos dan es espectacular también. Y están ayudando a crear una comunidad de artistas.
y están dándole mucho foco a muchos canales que no lo tienen. El primer año que participé yo no llegaba a los 300 suscriptores. El segundo año llegué a los 1200 más o menos. Y este año, gracias a todos los que se suscribieron a mi canal y a los que quieren ver más de mí, porque gracias a este concurso ahora voy en 2500. Para muchos canales o para muchas personas a lo mejor eso no es nada, pero para mí es muchísimo. Yo he trabajado mucho en este canal y me ha costado mucho llegar hasta donde estoy. Y lo que más agradezco es que el crecimiento más grande que ha tenido mi canal ha sido siempre que estoy en los Face Awards. Entonces siempre nos podemos quedar con lo bueno de las cosas o con lo malo de las cosas, y yo quiero quedarme con lo bueno. Y lo bueno es que gracias a NYX Professional Makeup y a los Face Awards conocí a muchos de ustedes, y que muchos de ustedes quieren ver más de mí, y que muchos se suscribieron, y quiero decirles a todos, porque a lo mejor no se los dije personalmente en un comentario: bienvenidos a la familia, vamos a crear mucha más magia juntos. Y pues nada, quiero felicitar a todos mis compañeros del top 6, quiero felicitar a todos los que se atrevieron a hacer una entrada al top 30, al top 15, y en particular yo quiero decirles que el día de la final voy a estar apoyándolos, porque muchos de los que están en el top 6, aparte de ser mis compañeros, ya son mis amigos gracias a este concurso, y gracias a los que tiran puras cosas bonitas y a los que apoyan y echan porras y animan, porque creo que eso es lo que vale la pena. Para mí no vale la pena el tratar de jalar al otro o el tratar de aplastarlo con un comentario. Para mí lo que vale la pena es la gente positiva que crea una comunidad. Entonces voy a resumir para que el video no sea muy largo. Mi experiencia en los Face Awards, como de costumbre, fue fabulosa. Me impresioné yo mismo con lo que pude crecer. Creo que uno no es consciente del alcance que tiene hasta que se reta y se sale de su zona de confort. Así que quiero invitarlos a que lo intenten el año que entra, si no quedaron, y que no se desanimen, porque siempre son más las cosas buenas que te dejan que las malas, y siempre es más el amor que encuentras que el odio. Y los Face Awards me han marcado. Soy una persona diferente cada edición que termina. Espero poder entrar el año que entra. Va a depender mucho de cómo esté de trabajo, porque no sé si muchos saben, pero aparte de makeup artist, soy actor y cantante. Entonces a veces pues los tiempos no nos dejan. Y la experiencia de los Face Awards es muy agotadora. No duermes, te la pasas estresado pensando en qué hacer, tratando de sacar las cosas a tiempo, consiguiendo quien te preste una cámara, porque mucha gente dice: ay, si es que tiene un equipo de producción, y ay, si es que tiene... No, yo no tengo equipo de producción. A mí, cuando consigo que me presten una cámara para grabar el video de los Face Awards, la consigo. Si no, grabo con el iPad, yo edito todo, y son horas de edición, y son horas de trabajo para preparar el maquillaje. Entonces creo que hay que valorarlo y dejar de atacar. Si tú quieres participar en los Face Awards, créeme que va a ser una experiencia muy grata, porque vas a conocer a gente muy chingona y vas a aprender muchísimo. Yo te recomiendo que te prepares todo este año, al igual que yo lo voy a hacer, porque si puedo entrar el siguiente año, quiero que sea mejor que este. Voy a intentarlo. A lo mejor a los que no les agrado mucho van a pensar que no, pero voy a hacer siempre mi mayor esfuerzo, y me quedo con la satisfacción de que este año sí lo di, de que di todo lo que podía dar, inclusive buscando votos aunque no me hayan alcanzado. Les juro que estaba siempre pensando maneras de hacerlo y maneras de conseguir que más de ustedes se interesaran por votar por mí. Les pido por favor que en la siguiente edición de los Face Awards apoyen a los hombres, porque los hombres no tenemos tanto apoyo en el maquillaje como las chicas. No es un comentario sexista, no quiero que me malentiendan, simplemente quiero que gane un hombre. Quiero que demostremos que los hombres podemos ser un digno representante de México. No me quiero extender muchísimo. Muchas gracias a ti te quiero hablar un segundo, y quiero decirte que muchas gracias por haberme apoyado, muchas gracias por tus votos, muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por tus likes, muchas gracias por ver el video, porque gracias a ti estamos aquí. Y por favor, para la final todos vamos a echar puro amor y nada de odio. Vamos a hacer que este sea un mundo mejor, empezando por nosotros. Y acuérdate, que te guste o no te guste un concursante, no quiere decir que no implique horas de trabajo lo que está haciendo. Y solo por eso merece respeto. Te invito a que nos la pasemos bien, creemos muchas cosas nuevas. Si ya no estás en el concurso, apoya
y dedícate a crear mucho contenido nuevo y a aprender para ser mejor el año siguiente. Si sigues, y este es un mensaje para mis compañeros de la final, es el último jalón. Les pido que se entreguen en cuerpo y alma y que den todo de sí para que esta sea una gran final. Muchísimas gracias por haberte quedado. Muchas gracias por haber compartido estos pensamientos conmigo. Te quiero mucho. Nunca dejes de soñar. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video.